Me presento para ese 70% que no me conocéis. Soy Ana Baby Bruji y llevo más de 6 años dando charlas de crecimiento personal y de búsqueda de la felicidad a través de la consciencia. Tengo autopublicados 2 cuadernos de apuntes para ser feliz, luego veremos algunas ideas de ellos. Y voy a por el tercer libro, que hoy me han mandado la maquetación y hay que darle unos retoques, pero bueno, en breve ya tendré el tercer libro. Los 2 primeros son ideas para ser felices y este tercero son cuentos de pensamiento positivo. Hecha ya la presentación, yo creo que es suficiente y si alguien quiere saber más, positivandolavida.org, os metéis y encontraréis a Ana Baby Bruji y encontraréis un poquito más información. ¿Todavía queréis saber más? Pues bueno, casi todos tenéis mi WhatsApp o por Telegram o por correo electrónico, me escribís, preguntáis y a lo que pueda respondo. No prometo responder a todo. Esta es la segunda sesión de la Escuela de Felicidad Consciente, de aprender a ser felices. Hace 15 días lo que estuvimos comentando es si se puede aprender a ser felices. Y de hecho lo hice con una pajarita, enseñando a hacer una pajarita. El vídeo se nos fastidió porque intenté hacer una conexión al mismo tiempo online y en YouTube y fue imposible, petó. Pero he vuelto a grabar lo que es cómo se hace la pajarita. Por aquí tengo una colección de pajaritas, no sé si lleguéis a verlas, os las enseño por aquí, de las pruebas que tuve que ir haciendo. Y quien quiera, la ponemos ahí, quien quiera aprender a hacer la pajarita y sobre todo quien quiera algunas ideas sobre felicidad, pues ya sabe que lo que puede hacer es ir a YouTube, a Positivando la Vida y aprender a hacer la pajarita. Tengo por ahí a Pili, que no hace mucho que la ha aprendido a hacer en persona. Ignacio también ha estado en alguna presencial haciendo pajaritas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue un poquito ver si se puede aprender a ser felices. Otra de las cosas que estuvimos viendo, la voy a poner por aquí, es si todos tenemos la misma habilidad inicial para ser felices. Y ahí sí que comentaros que según un estudio recogido en el libro de la ciencia de la felicidad, el 50% de nuestra felicidad depende de la genética, de lo que traemos de serie. Pero ese 50% no le vamos a hacer mucho caso porque es más interesante saber que el 10% depende de las circunstancias. Para mí este 10% es muy importante no por cantidad, sino porque a la contra nosotros le damos mucha más importancia. Pensamos que esas circunstancias externas nos influyen. Darme un segundín porque me dice Begoña que no me escucha. No sé si ya me escucha. Porque si no tendría, darme un segundín que voy a, vale, estaba escribiendo a Begoña que no me escucha, iba a comentárselo por aquí, pero no iba a escuchar igualmente, a ver si puede conectarse. Bueno, lo que estaba comentando, 10% depende de las circunstancias externas. Normalmente le damos mucha más importancia a ese 10%. La mayoría le ponemos como un 80% de nuestra vida depende de lo que ocurre en el exterior. Y es importante saber que el 40% de nuestra felicidad depende de nuestra actividad deliberada, depende de nuestras decisiones, de lo que hemos decidido hacer, lo que hemos decidido pensar y lo que hemos decidido nosotros en qué queremos invertir. Y sería mi caso en la felicidad. Algo que estuvimos comentando también y vamos a arrancar a partir de ahí, ¿qué es la felicidad?
Porque claro, depende del concepto que tenemos de la felicidad, podremos aprender o no podremos aprender. Para mí, y eso está recogido en el segundo cuaderno de Apuntes para ser feliz, la felicidad que te propongo es una felicidad desde la conciencia, la sensación de paz interior que surge de estar bien contigo mismo y se expande a estar bien con las personas que te rodean y con tu vida en general. Sentir gratitud por todo lo que eres y por todo lo que tienes, entendiendo que la vida es una escuela de crecimiento interior y los contratiempos son lecciones para seguir creciendo. Esa es la definición de felicidad. Ese es el tipo de felicidad que yo quiero compartir con vosotros en esta escuela de felicidad consciente. Una felicidad que va de dentro a fuera. De ahí lo que estaba comentando. Ese 10% no era tan importante como el 40% que nosotros podemos decidir. Entonces, tenemos ahí esa definición de felicidad, esa gráfica, y si os dais cuenta en la definición de felicidad os he puesto que entendiendo que la vida es una escuela de crecimiento interior, y lo vamos a ver aquí. Felicidad más grande, por si alguien lo quiere leer, sensación de paz interior, que surge de estar bien contigo mismo y se expande a estar bien con las personas que te rodean y con tu vida en general. La idea para mí de felicidad es estar bien conmigo y estar bien con la gente que me rodea. Y sentir gratitud por todo lo que somos y todo lo que tenemos, independientemente de lo que tengamos. Habrá gente que tenga más, hay gente que tiene menos. Pero cuando eres agradecido de lo que tienes es cuando realmente eres feliz. Hay gente que tiene muchísimo y no es feliz. ¿Por qué? Porque no lo agradece, no se da cuenta de lo que tiene. Y la segunda parte, entendiendo que la vida es una escuela de crecimiento interior y los contratiempos son lecciones para seguir creciendo. Lo de escuela de felicidad consciente viene en parte de esta segunda parte de la definición. Y de hecho, nos vamos a quedar con esa parte. Si entendemos que la vida es una escuela, vamos a poder ir mejorando y siendo más felices. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos la vida como un aprendizaje, en vez de verla como un castigo, lo que vamos a conseguir es estar abiertos a esos aprendizajes. Porque en la vida podemos ver las cosas, aprendizaje o castigo. Si veo las cosas como un aprendizaje, lo que estoy abierta a aprender, a descubrir qué tiene que enseñarme la vida. ¿No os ha pasado nunca que una situación desagradable se repite una vez y otra vez y una tercera vez y más veces? ¿A cuántos os ha pasado eso? Que algo que no es agradable os viene una otra vez y una tercera vez. ¿Alguno? Levantar alguna mano por ahí. ¿Os ha pasado alguna vez que repetís lo mismo? Esto es lo de repito y no aprendo. Pero si lo veo como un castigo, lo que hago es quejarme y estar el porque a mí, por qué. Mientras si lo veo como un aprendizaje, la pregunta es diferente. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué la vida me está poniendo esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y estoy abierta a ese aprendizaje. En cambio, si es castigo, ¿qué ocurre cuando nos castigamos? Nos sentimos que nos están riñendo, que nos están castigando. ¿Qué hacemos? Nos cerramos y no aprendemos. Simplemente es me cierro, no quiero, no aprendo, no estoy abierto a ese aprendizaje. Aparte, cuando estoy en modo aprender, a todos nos ha pasado, os está pasando ahora mismo a vosotros. Estamos atentos, estamos utilizando la conciencia, darme cuenta cómo me siento, cómo me hace sentir algunas cosas. Y es la manera que voy a tener de seguir aprendiendo, con esa atención y esa conciencia. En cambio, si veo la vida como un castigo, voy como
piloto automático o no. O sea, es como esto es malo, esto no me gusta, esto tengo que ir pasándolo. Y no me preocupo de nada más. Cuando estoy aprendiendo, me hago responsable de mi vida. Yo decido, yo soy quien está aprendiendo y me hago responsable. Que he dicho antes y luego lo volveremos a comentar. Si es un castigo, soy la víctima. Mira qué malo es el que me está castigando. Mira que todo me pasa a mí. Mira que yo no hago nada. Son los otros los que me hacen. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación de pensar, no, es que pobrecita yo, pobre de mí? ¿Os ha pasado alguna vez? Por ahí tenía un par de manos levantadas. Voy a bajarlas por si volvéis a levantarlas. ¿A quién le ha pasado eso de pobrecita de mí, que yo no he hecho nada, que ha sido el resto, el mundo que me está atacando? Solemos ir de víctimas y lo que tenemos que hacer es ir de protagonistas de nuestra vida. Cuando estoy en modo aprendizaje, lo único que puedo hacer es cambiar a mejor, porque estoy aprendiendo eso que me está enseñando la vida. Cuando lo veo como un castigo, me estanco, porque al final no soy yo quien tiene que hacer nada y como yo no hago nada, nada cambia. Y al final, para que cambie nuestra vida, los que tenemos que ir cambiando somos nosotros mismos. Y esto lo podemos ver en el general de nuestra vida, en esos detallitos, en esas cosas que nos afectan más o menos. Ir observando si somos nosotros los realmente las víctimas o somos los aprendices. Recordad que estamos en una escuela de felicidad consciente. El nombre está hecho a propósito. De hecho, no lo he comentado antes, lo comento ahora que no se me salte. Lo de escuela es porque Positivando la Vida empezó y quiero mantenerlo en un nivel bastante básico, entre otras cosas porque yo empecé sin saber nada de crecimiento personal ni de todas estas cosas. No soy coach, no soy psicóloga, soy una enamorada del pensamiento positivo y digo aprendiza constante con la osadía suficiente como para compartir lo que voy aprendiendo. De hecho, me van viniendo cosas y vienen justo para las charlas para poder compartir a lo mejor anécdotas, detalles o estudios que voy mirando. Entonces, esta sería la idea. ¿Os parece interesante enfrentaros a la felicidad como un aprendizaje? ¿No tener la infelicidad como un castigo y que la culpa es de la vida? ¿Quién estaría de acuerdo en ser aprendiz? ¿Quién quiere volver al cole? Y además, ahora vamos a volver al cole. Mercedes por ahí me dice que sí, María Luisa también quiere volver al cole. Por algo soy lo de Baby Bruji, aunque llevo más de 20 años con Baby Bruji, pero elegí sin conciencia, porque con Positivando la Vida llevo 6 años, lo del nick de Baby Bruji, pero es mío y me le quedo con esa parte de aprendizaje continuo. Lo de Bruji es porque no me dieron el título de bruja. Nunca conseguí ser lo suficientemente mala. Entonces, bueno, lo dejamos ahí en Bruji. Entonces veo que todos estáis con ganas de aprender y vamos a relacionar el aprender sobre felicidad con algo que hemos aprendido todos. ¿Cuántos de vosotros sabéis escribir a mano? Ya no con teclado, ¿vale? ¿Cuántos sabéis escribir a mano? Me imagino que todos. Esperad que no me he cogido el boli. Bueno, aquí tenemos un boli. Si yo este boli se le doy a alguien que no sabe escribir, ¿creéis que por darle el bolígrafo va a aprender a escribir? ¿Pensáis que dando a un niño un bolígrafo aprende a escribir?
Pues pasa lo mismo con la felicidad. ¿Creéis que dándoos ideas sobre felicidad va a cambiar algo? ¿O lo que tenemos que hacer es ir practicando, ir poniendo en práctica eso que me enseña? Yo al niño le puedo dar el bolígrafo y decir, eso sirve para escribir. El niño no va a aprender a escribir. Podemos leer muchas cosas sobre felicidad y nos va a ayudar, por supuesto, porque siempre que tengamos un pensamiento positivo en nuestra cabeza, estamos bloqueando un pensamiento negativo. Pero si no invierto el tiempo y el esfuerzo necesario, no va a haber ningún cambio. Entonces, todos aprendimos a escribir. Y quiero aquí hacer la analogía entre aprender a escribir y aprender a ser feliz. Porque ¿sois conscientes el tiempo, las horas que dedicasteis a aprender a escribir? De tiempo y tiempo y tiempo. Los años que dedicamos a aprender geografía, a aprender historia, a aprender de todo. ¿Y cuánto tiempo hemos dedicado a aprender a ser felices? Entre poquito y nada. De hecho, el estudio que os he enseñado antes del libro de la ciencia de la felicidad de Sonja Lyubomirsky o algo así, viene a partir de los años 90 del siglo XX. Hasta entonces no era importante ser felices. Entonces lleva relativamente poco recorrido, pero claro, como la ciencia avanza mucho, con muy buenos estudios. Hasta entonces no era importante la felicidad. Es algo que cuando ya hemos tenido una calidad de vida más o menos buena es cuando a alguien se le ha ocurrido pensar en eso, que deberíamos ser felices. Entonces, volviendo a mi bolígrafo y aprender a escribir y aprender a ser felices. Lo primero que nos enseñaron para aprender a escribir fue coger los lapiceros y colorear. ¿Cuántos hemos coloreado un montón de dibujitos y nos hemos salido por los bordes? Bueno, pues si lo relacionamos con la felicidad, sería ir buscando esas frases positivas. ¿Cuántos habéis recibido hoy una frase positiva? Ya sea, o habéis leído, ya sea en Instagram, Facebook, os la han mandado por WhatsApp, esos buenos días, sonríe. ¿Alguno se acuerda de ella? Uy, ahí es el problema, que simplemente las oímos. Pero ese sería nuestro empezar o aprender a coger el bolígrafo. Es oír ideas positivas. Lo he dicho antes, lo repito y lo repetiré varias veces. No puede haber al mismo tiempo en nuestra mente un pensamiento positivo y uno negativo. Entonces, si no puede haberlos, vamos a intentar meter los positivos. Eso sí, no hablo de japicracia. No hablo de que todo tenga que ser bonito y feliz y yo no. Todos tenemos problemas. Pero sí puedo decidir ir metiendo pensamientos positivos. Y lo que hago es buscar esas frases positivas. De hecho, si os metéis en positivandolavida.org, tenéis en la parte de arriba para descargar el primero de los cuadernos de apuntes para ser feliz, que tiene 31 frases y 31 pensamientos positivos, para luego cuando os pongan los deberes. Así luego no se me olvida. Entonces, lo primero, vamos a aprender a usar el boli, a tener el boli así. Y lo que hacemos simplemente es pintar. Lo siguiente que nos enseñaron para aprender a escribir, ¿qué fue? Pues lo que hicimos fue empezar a calcar las letras. ¿Os acordáis que nos ponían una plantilla que tenía puntitos y íbamos rellenando, íbamos imitando lo que había delante? Entonces lo que tengo que hacer es ir sitiando mi mente con pensamientos positivos. Ir poquito a poco haciendo mías esas frases que estoy leyendo.
Os van a seguir llegando frases porque es lo que toca ahora. Lo que tenemos que hacer o lo que sería interesante hacer es irnos quedando con alguna de ellas, irlas haciendo nuestras, ir diciendo, esta me viene bien, esta me va a ayudar a ser un poquito más feliz. Pues me la quedo, la hago mía y si puedo, la utilizo. Entonces ahí ya estaríamos calcando, vamos mejorando. El tercer paso que nos hacen en el cole, o nos le hacían en el cole, si alguien se acuerda, era que ahora en los cuadernos de Rubio, por arriba teníamos escritas las palabras y por abajo lo que hacíamos era escribirlas nosotros. Lo que hago es ir haciendo mío eso que voy viendo, que voy aprendiendo. ¿Vale? Porque todos habéis hecho cuaderno Rubio, ¿no? ¿Les veo ahí muy calladitos? ¿Alguien no ha hecho el cuaderno Rubio por ahí? Que sepáis que cuando mi hijo era pequeño, yo decidí retomar eso. Y es un ejercicio, es interesante, compraros un cuaderno Rubio y volver a escribir poquito a poco con esas letras redonditas. Molan mucho para hacer algún escrito. Yo lo tenía para que poderle escribir y él lo pudiera leer, porque si usaba mi letra iba a ser imposible. Y sería un poquito el paso siguiente. Ya escribo sin esa referencia, ya no tengo esas letras de Rubio, entonces ya voy modificando un poquito mi forma de escribir. En el caso de la felicidad ya voy practicando la felicidad consciente, ya tengo esas ideas. He visto frases, pensamientos, reflexiones, me lo he ido aprendiendo, lo he ido haciendo mío y ya practico poco a poco la felicidad. Y poco a poco lo que vamos haciendo es aprender incluso a no necesitar ni esa referencia ni esas líneas, sino a aprender a escribir recto. Y ya es cuando estoy viviendo feliz. O la misma, que de vez en cuando, como hice yo, no viene de más volver hacia atrás y volver a recordar cómo se escribía, volver a esas frases, tenerlas grabadas, seguir practicando. El iniciarse en el camino de la felicidad consciente lo podéis hacer hoy, pero no se acaba nunca. Y no debería acabarse nunca. No sé si os parece bien como futuro, no sé cuántos años estudiasteis, pues desde los 5 hasta los 20, mínimo 15 años estudiando en el cole. Bueno, pues ahora 15 años estudiando felicidad y os vais, ¿cómo se dice? Licenciando. De hecho, hoy ha habido una chica que lleva años siguiéndome y me dice, oye, Sana, estoy con otras cosas, voy a soltarte un poco, sé que se va uniendo otras personas y le dije, vale, pues entonces ya estás graduada, cuando quieras vienes a repasar, pero ahora mismo ya te has graduado en primero de felicidad, que repito, me gusta la parte muy, muy básica para llegar a todo el mundo. Estoy echando un vistazo a los mensajes por aquí, practicar siempre, sí. Por aquí Nagore me dice con meditación, terapia cognitiva y le queda mucho. Dos frases positivas. Hoy Nagore nos las tienes que poner ahora que te leo y que vamos con un poco. Vale. Vale, y Monse por ahí dice que si son 15 años ya se jubila, ¿no? Si lo bueno es jubilarnos para tener más tiempo, no solo para aprender, sino también os lo recomiendo para compartir con los demás. Porque al final todo lo que queramos aprender viene bien, o sea, pensar en enseñarlo. De hecho, suelo recomendar tratar de quedaros, aunque sea con una idea de esta charla, y sobre todo tratar de regalársela a alguien, a quien queráis, porque esa idea se va a quedar con vosotros durante mucho tiempo. No voy a decir para siempre, aunque hay ideas que sí, que cambiamos nuestra forma de pensar y ya se quedan, son nuestras. Hay algún clip y que era el clip de la, no sé si se verá,
Tengo aquí la pantalla. Voy a cambiar la pantalla. Pero la voy a poner grande. El último paso, a ver si veo dónde tengo la pantalla. Aquí. El último paso para hacer la pajarita, cuando llegamos a este punto, es un simple clic. Solo hay que hacer así. Y ya tengo una pajarita. Pues para mucha gente ese cambio, ese clic, dura para siempre. Y es muy bueno o es muy buena idea el poder hacer ese cambio, decidir que voy a hacer esos cambios. ¿Algún comentario por ahí? ¿Alguna pregunta? Que yo me lanzo a hablar. Ahora los veteranos saben que pregunto para poder beber. Nadie. Que me voy a ahogar si no habláis vosotros. Antonio se está riendo, pero no dice nada. Me parece bien. Perfecto. Luego no digáis que no se deja hablar. Que me he dado dos traguitos directamente. Por ahí Carmen nos pone, si nada cambia, si tú cambias, todo cambia. Y es verdad, o sea, no hay nada, si nosotros no cambiamos, no cambia nada. Y al final el cambio tiene que venir de nosotros y de hecho tenemos que decidir hacer ese cambio. Y Nagore me pone poner el foco en lo que te importa o querrías hacer. Sí, hay que enfocarse en aquello que queremos. Y invertir tiempo y esfuerzo, luego lo vamos a ver con el reto cómo poder hacerlo. Y Monse nos dice, Einstein, si quieres que algo cambie, deberás hacer las cosas pone de forma, vale, me lo ha corregido a tiempo, de forma diferente, es verdad. Hay muchas veces que hacemos las cosas iguales y pretendemos que la vida sea diferente y nosotros nos seguimos comportando igual. Volvemos a lo que hemos dicho antes. No he aprendido, no aprendo de lo que la vida me está intentando enseñar. Además, me lo enseña una, otra. Y yo, que no aprendo. Entonces, tenemos que buscar ese cambio, ese aprendizaje. Estaba intentando acordarme de un cuento que tengo sobre ese tema, lo de repetir, y ahora no permitimos, ya me acuerdo de él. No es un cuento como tal, le voy a contar como primicia, está en el nuevo libro, y es una anécdota que además no es mía, sino de mi madre, porque el libro como tal recoge cuentos propios, versiones y anécdotas. Y esta anécdota en especial le ocurrió a mi madre, de estar en el pueblo cuando era pequeña, en aquella época en que se tenían caballos y se llevaba a comer al caballo a las afueras del pueblo. Y en un momento dado bajó la niebla y ella volvía montada en el caballo para el pueblo y ella tiraba para un lado y el caballo tiraba para otro. Ella volvía a tirar para un lado, el caballo decía que no, para el otro, hasta que se acordó de algo que le había dicho su padre, y era que en caso de la niebla hiciera caso al instinto del caballo. Y entonces soltó riendas y dejó que el caballo fuera donde quisiera. Y el caballo al final le llevó hasta el pueblo. Estaba en la dirección contraria a donde ella quería ir. Lo comentó a su padre y dijo, bueno, eso es así, es naturaleza. Y tiempo después, o al día siguiente, cuando despejó la niebla, dijo a ver por dónde quería ir yo. Y gracias a que se acordó de esa recomendación de su padre, no acabó en el río, sino en el pueblo. Y eso nos pasa muchas veces con la vida. Que la vida nos lleva para un lado y nosotros nos hemos emperrado en que queremos lo del otro lado y no le hacemos caso. No escuchamos a la vida, no somos conscientes de lo que nos está enseñando.
Hay cosas que son para nosotros, hay cosas que a lo mejor no son para nosotros o no nos harían tan felices como pensamos. Y lo que hacemos es ir perdiendo nuestra vida por querer ir donde queremos en vez de donde deberíamos estar o donde podríamos estar. ¿Algún comentario más por ahí? Y por ahí me ponen una frase y ya me lío yo a contaros un cuento. Que prometí el otro día un cuento, pero como nadie me dice por ahí, Monse creo que era, si puede enviar una foto, pues es que no sé. Creo que no, que en el chat no. Me la puedes mandar y ya se la mando a la gente por WhatsApp. Sería la opción. Me dice que es nueva por aquí, Monse. Yo creo que somos la mitad, somos nuevos. Ya probaremos a ver si se puede poner la foto. No se puede porque además Monse no tiene cam, porque si no en un momento podríamos ponerla. Pero lo que estaba comentando. Al final lo que tenemos que hacer es escuchar un poco a la vida. Que nos vaya llevando por donde tenemos que ir. De hecho iba a ver positiva. Por un lado, espera, porque iba por el otro. Una idea que esta primera es del primer cuaderno de apuntes para ser feliz y eres el guionista de tu vida. Escribe tu mejor versión. Volvemos al bolígrafo. Hemos aprendido a escribir, hemos aprendido sobre felicidad. Entonces tenemos que ir buscando nuestra mejor versión. Ser el protagonista de nuestra vida. Lo hemos comentado antes. Aprendizaje, autorresponsabilidad. Decidir que nosotros somos los guionistas de nuestra vida. Nos va a permitir irla cambiando poco a poco. Que nadie pretenda cambiar de la noche a la mañana. Eso lo decía además porque me equivoqué un día, que podemos dar un giro de 360 grados si queremos dar demasiado impulso y al final, si das un giro de 360 grados, vuelves al punto donde partiste. Es interesante ir poquito a poco girando y poco a poco modificando ese camino que estamos haciendo. De hecho, decidir dónde queremos ir es importante. Tener una mente abierta y flexible a cambiar ese destino es muy, muy interesante para ser felices. El adaptarnos, el ahora no puede ser esto, ya será después. Por ahí dice Monse, eres el arquitecto de tu vida. De hecho, hay una que es tu pasado. Se me ha ido. ¿Qué es eso? Que no seas presa de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. O sea, muchas veces lo que hacemos es cargarnos con el pasado, sin darnos cuenta que el pasado es eso, pasado. Vamos a ser arquitectos, vamos a ser guionistas, vamos a decidir nosotros qué queremos escribir en nuestra vida. Y yo entiendo que estáis aquí, y si estáis aquí es porque queréis escribir un guión más feliz, más alegre. ¿Sí o no? Tengo ahí muy tranquilitos, muy calladitos. Yo me lío aquí los veteranos. Menos mal que sé que, como tengo varios veteranos, aburrir no os aburro. Otra cosa es el que calle o no calle, pero aburrir no os aburro y vamos. Os voy a enseñar mi pajarita, no la pajarita, sino la razón por la que hicimos una pajarita para engancharlo con el reto que os voy a proponer. Y esta imagen, estos dos, mira, podría haber traído a las niñas. Esta foto con las pajaritas es una foto que utilizo en algunas de las charlas que doy de Aprende a ser feliz. Y esta foto no la hice para que fuera portada o imagen de ningún cartel. Me apetecía, me gusta mucho la fotografía, me gustan los Playmobil y surgió, me encantan las pajaritas. Entonces tenemos a dos niñas
que cogen papeles de un mismo montón. Una de ellas lo convierte en pajarito. Otra lo convierte en burruños. La diferencia entre una y otra para mí es que una ha aprendido a hacer pajaritas y la otra todavía no ha aprendido. Y ese todavía es muy importante porque la estoy enseñando. Estoy a ver si aprenden las dos. Me dice Ignacio, abre el micrófono. Dice Ignacio que tengo todos los micrófonos cerrados. Ábrele. Mueve la pantalla hacia un lado. ¿No? Espera que voy a dejar hablar a Ignacio. ¿Dónde tengo a Ignacio? No tienes, Ignacio, lo que no tienes es metido micro. No es cosa mía, porque el resto le tienen abierto. No sé cómo has entrado, pero solo te tengo el vídeo. Que lo sepas. No me eches la culpa a mí, a ver cómo lo haces. Acaba de desaparecer, a ver si nos vuelve. Bueno, volvemos con las niñas y las pajaritas, que me ha distraído Ignacio para uno que iba a hablar. No sé si alguien iba a decir algo. Tengo el micro de Monse y Fernando abierto. No sé si querían decir algo. Bien, a Monse la escucho, con lo cual os dejo abrir el micro. Nada. Bueno, seguimos con mis niñas, con mis pajaritas, porque os lo he comentado antes. He subido ayer o antes de ayer un vídeo de cómo hacer la pajarita. Os recomiendo echarle un vistazo, no solo por aprender a hacer pajaritas, que también os lo voy a poner de deberes. De hecho, alguien le ha visto por ahí y me comentaba que ahora mismo con su vida solo sabe hacer burruños y que espera poquito a poco ir aprendiendo a hacer pajaritos. Entonces hay que ir practicando e ir haciendo esas pajaritas. Nos podemos atascar en uno de los pasos, nos podemos atascar en otros, pero al final vamos a ir aprendiendo. De hecho, por aquí todavía tengo mi burrito. Después de aprender a hacer pajaritas, os voy a proponer aprender a hacer burrito. No lo vamos a dejar las pajaritas. Lo que no voy a hacer es un tutorial de cómo hacer el burrito. Creo, de momento. Quién sabe. Pero bueno, ya tenemos hecha la pajarita y son las 8 menos cuarto. Vamos a ir cerrando. Y para cerrar, os voy a proponer un reto. No sé cuántos estuvisteis la primera charla, pero da igual, vamos a repetir reto porque es muy, muy importante este reto, y es encontrar 15 minutos al día para nuestro crecimiento personal. Es el buscar ese tiempo para nosotros. Lo he comentado antes, hemos pasado años en el colegio, en el parvulario, colegio, instituto, universidad. Hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo para sacarnos una titulación y no hemos dedicado casi tiempo a nosotros mismos y a nuestra felicidad. Y es mi propuesta, que vayamos buscando ese tiempo para poder ir haciendo distintos ejercicios sobre felicidad. Entonces la propuesta es esa, encontrar 15 minutos al día para tu crecimiento personal. Y os voy a contar un ejemplo de lo que puede ayudar esos 15 minutos al día. Hay un estudio, está también en el libro de La ciencia de la felicidad, que cuenta cómo un grupo de personas que estaban en distintos niveles de tratamiento psicológico por depresión, tenían distintos niveles de depresión, y les propusieron que durante 15 días dedicaran unos minutos antes de irse a dormir a agradecer 3 cosas que les hubieran pasado en el día. Eso al final significa dedicar unos minutos a pensar en cosas agradables. Al cabo de 15 días, el 94% de esas personas, que la cantidad es interesante, 94% de esas personas se sentían más felices. No quiere decir que se hubiesen eliminado todos sus problemas, que a lo mejor eran de
que tenían 50% de genética depresiva. No significa que vayas a quitarlo todo, pero sí vas a ir creando esa base necesaria para luego ir mejorando. Claro, es muy fácil decir, sí, encuentra 15 minutos, ¿cómo lo hago? Y entonces aquí es donde sacamos a nuestra pajarita, que como ya tenéis el vídeo de cómo hacer la pajarita, no tenéis excusa para no tener vuestra propia pajarita. Y de hecho espero que me mandéis las pajaritas al WhatsApp. O sea, quiero mis pajaritas, ya podéis currároslo. Y teniendo esa pajarita, lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan los hábitos, porque al final es lo que tenemos que tratar de conseguir. Crear el hábito de dedicar un tiempo a nuestro crecimiento personal, a nuestra felicidad. Y un hábito al final tiene 4 partes. Tiene un disparador. Y un disparador sería nuestra pajarita. La tenemos que dejar en la mesilla, por ejemplo. O al lado de la taza. Hay gente que le gusta más dejar este espacio antes de irse a dormir, que es muy recomendable, ya hablaremos cuando hablemos en otra sesión de gratitud. O hay personas que les gusta dejar esos minutos a primera hora. Yo, por ejemplo, soy más productiva por la mañana, con lo cual me viene muy bien a primera hora. Mira, me enseña por ahí Pili su pajarita. Ha sido más rápida que yo. Y Monse me dice que hace macetas decorativas. No, tienes que hacer una pajarita porque si la maceta es muy grande no entra en la mesilla, más que otra cosa, ¿vale? Pero se puede hacer. Entonces, necesitamos un disparador. Quien no sepa hacer pajaritas no pasa nada. Ya os presenté el otro día a mi ranita que tengo aquí, o a una de mis ranitas, porque tengo varias. Entonces da igual, es coger algo que para vosotros sea un disparador y dejarlo en un sitio donde lo podáis ver. Por ejemplo, una de las cosas es poneroslo en el móvil. Yo llevo en el móvil una de las frases del libro, que me da todo el... que es la de decidir ser feliz es el primer paso para hacerlo. Yo me recuerdo constantemente que he decidido ser feliz. Entonces necesitamos ese disparador. Lo segundo que necesitamos es un deseo. En este caso es fácil, que sería la segunda parte de un hábito. Cumplir un deseo. Como el deseo es ser más felices, este facilita. El tercer paso sería hacer una acción. Os invito a leer cosas positivas, buscaros un libro de cuentos, el mío no, porque todavía no está, pero un libro de cuentos que son relatos cortitos, un libro con pensamientos positivos, descargaros el de Positivando la Vida, el primero, el segundo le voy a subir en breve. El primero que ya ahí tenéis para 31 días y dentro de 15 días nos vemos, con lo cual tenéis material de sobra. Entonces, la acción es pensar en cosas positivas. Poneroslo fácil, pensar en el mejor momento del día. Si lo hacéis por la noche, os va a venir muy bien, porque vais a dormir mejor. También será algo que comentemos en otra de las charlas. Y por último, un hábito solo se sustenta si tengo una recompensa. No quiere decir que tenga que tener una recompensa de que me toque la lotería, no muy grande. Simplemente lo que tenemos que tener es esa recompensa que yo tenga en mi mente, que yo me dé cuenta que me hace sentir mejor. Y ahí entra la consciencia. Recordar que es una escuela de felicidad consciente y vamos a trabajar mucho con la consciencia. Entonces, esa recompensa es importante. Darme cuenta de cómo me hace sentir ese ratito para mí de pensamiento positivo. Me va a hacer sentirme mejor, con lo cual ya tengo mi recompensa. Porque un hábito tiene esos 4 partes. Pero normalmente nunca os ha pasado que queréis hacer el hábito de cuidaros y bueno, tenéis a lo mejor el disparador sí o no, y si no le tenéis lo tenéis complicado. El deseo sí, por ejemplo, el cuidarme. La acción sí, voy a salir a caminar, a pasear y demás, pero no me doy cuenta, no tiene una respuesta así muy clara, una recompensa que yo vea. Y entonces lo voy dejando. Mientras si la recompensa refuerza el hábito, mi cerebro va a decir, esto me gusta, hay que repetir.
Y nos viene muy bien repetirlo e irlo implementando. Es decir, ¿qué es lo último que hago en el día? Dedicarle a pensar en positivo. ¿Cuántos vais a hacer los deberes y vais a buscar esos 15 minutitos al día? Por ahí Rafa o Rafael, no sé. Por ahí Antonio dice que también. ¿Alguien más va a hacer los deberes? Porque, mira, hoy no lo he hecho y suelo hacerlo cuando he hecho de las virtuales. No se ha lanzado la pregunta, no la voy a lanzar ahora, que así os tengo, además os voy a poner en grande para veros. Cuando en la primera serie de charlas online establecimos un grito de guerra, no un grito de guerra, unas preguntas de guerra que voy a tener que retomar, la primera pregunta es ¿cuántos queréis ser más felices? Levantarme la mano los que tenéis. Sí, es muy fácil. O sea, me dicen sí, sí, sí. Vale. La segunda pregunta, ¿cuántos os gustaría que los reveses de la vida no desestabilicen vuestra felicidad? Porque claro, cuando todo va bien es muy fácil ser felices. Pero lo que queremos es que no desestabilice nuestra felicidad esos reveses, esos pequeños reveses. ¿Cuántos os gustaría que se mantenga ahí nuestra felicidad? Por ahí solo Rafa. Bueno, y Pili también. Bueno, a Antonio le ha costado el decir que sí, ahí. Ya lo vemos un poco más complicado. ¿Veis? Dice mucho el gesto. Vemos complicado, vemos si estamos bien ser felices, vemos un poco más complicado que vengan reveses en nuestra vida y no se nos vaya la felicidad. Bueno, Antonio, que sepas que con un poco de práctica sí se consigue que esos reveses no desestabilicen tu felicidad. Puedes tener un momento, yo digo que suele ser como los muñequitos estos de el tentempié. Digo que mi felicidad yo soy un muñequito tentempié. Entonces, cuanto más practico la felicidad consciente, más grande es la base de mi tentempié. Con lo cual es más difícil o es más rápido que yo vuelva a mi centro. Tengo malos momentos, como todo el mundo, pero esa conciencia, ese trabajo previo me hace volver a mi centro mucho antes que a lo mejor otras personas. Os suelo poner el ejemplo que si yo voy teniendo herramientas, tengo el martillo, tengo madera, tengo unos clavos, cuando me veo en un hoyo, ¿qué es lo que hago? Pues construyo una escalera. Pero para eso tengo que haber conseguido ir teniendo esas herramientas. Y si no las he ido teniendo y practicando cuando estoy bien, pues luego es un poquito más complicado ponerlas en uso cuando vienen los malos momentos. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Y me faltaba la tercera pregunta que no la he hecho, que es ¿cuántos estáis dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para ello? Porque es lo que quiero que os llevéis de la charla de hoy, que se puede aprender a ser feliz, que lo tenemos que tomar como ese aprendizaje a escribir que tuvimos cuando éramos pequeños. De hecho, en aquella época éramos felices. Otro día lo comentaba con alguien, que nos enfadábamos con el compañero de clase y al día siguiente cuando llegábamos era como que no hubiera pasado nada, se nos había olvidado. Y alguien comentó, yo no esperaba al día siguiente, o sea, en el cambio de clase ya habíamos hecho las paces. Eso era vivir con felicidad, eso es lo que podemos tratar de recuperar. Entonces, mi propuesta es esa, que busquéis en estos 15 días ese tiempo para vosotros. Lo comenté la otra vez y repito, está ahí la página de positivandolavida.org donde hay bastante material. De hecho, si os entretenéis y encontráis algún fallo, escribirme y mandármelo porque me va a venir muy bien, porque estoy haciendo, un segundo, estoy ahí tratando de ponerla al día, que la tenía un poco abandonada,
Entonces, bueno, así me ayudáis. Y de hecho es una de las cosas que también comentaremos. Uno de los rasgos de las personas felices es esa solidaridad y eso, ayudar a los demás. Cuando nos centramos en ayudar al resto de las personas, nos olvidamos de nuestros problemas y eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, volvemos al principio, a aprender a ser felices, que ya me voy acercando a las 8 y no quiero alargarme más. De hecho, yo voy a cumplir con mi parte. A las 8 puntual he terminado. Ahora os dejo a vosotros hacer preguntas y esto es el tercer tiempo, pero yo eh, he cumplido la frase y con esto ya termino. Una frase que podéis grabárosla, que cuanto más feliz es la gente que está a vuestro alrededor, más sencillo os va a resultar ser felices a vosotros. Así que os invito a hacer felices a todas las personas que os rodean y nos vemos en 15 días por aquí o en un poquito menos de forma presencial y dándonos achuchones. Lo siento por los de fuera de Valladolid. Ya algún día iré a veros, no os preocupéis, que, que iré, esto tiene que seguir creciendo, iré visitando alguna de las ciudades donde tenga gente que se una a las charlas. Así que un placer haber disfrutado haber compartido con vosotros esta hora y pico y nos vemos dentro de 15 días, algo menos. Muchas gracias a todos.